Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos recorriendo un poco la soja, o lo que va quedando de soja. Y este video, bueno, como el título lo dice, es cultivo de cobertura versus barbechos químicos. Es la primera vez que pongo un título antes de hacer el video, pero venía con esa idea de mostrar las diferentes formas que están hechas las cosas de este año en lo que es la parte de chacra nuestra. Y bueno, quería compartirlo con ustedes las diferentes formas, si bien no todos son cultivo de cobertura, pero muchos se han comportado como sí. Mostrar las diferencias que vemos a lo largo del año seco como este, cómo se comportan los cultivos en un año seco dependiendo de los antecesores que tenemos atrás, de los cultivos anteriores. Es una buena forma de verlo para analizar en años futuros qué cultivo de cobertura elegimos o qué barbecho químico vamos a hacer según el año o los pronósticos que tengamos de lluvia. Así que bueno, esa es la idea. Vamos a ver cómo resulta. Bueno, anduvimos de recorrida les decía, porque tuvimos la visita de dos periodistas de España, así que los amigos españoles vayan viendo que por ahí va a salir alguna nota de acá de Argentina. Uno es Federico Rivas Molina, que es del diario El País, y Joan Bioscas, que es de canal de TV3 de Barcelona, que bueno, que andaban haciendo una recorrida por Argentina, viendo la parte de lo que es la sequía que está pasando el país, y bueno, analizando eso, bueno, dieron por acá gracias a la ciudad rural que me convocó para que los lleve a recorrer, así que estuvimos recorriendo los cultivos, viendo cómo estaban afectados por la sequía. Como siempre, estaba pensando en otra cosa y me olvidé la cámara, así que grabé un poquito con el teléfono. Así que bueno, están ahí ellos acá en un lote de maíz, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, acá recorriendo lotes de maíz, hoy con visita de amigos de medios españoles. ¿Qué tal? Así Hola. que estamos recorriendo y ellos vinieron a hacer una nota, estamos con Sebastián también, a hacer una nota sobre la sequía que estamos pasando hoy en Argentina, o la zona núcleo donde se produce granos. Así que interesados por eso han venido acá a dar una vuelta por nuestro pago, y se están llevando un poco de la impresión de la seca. Por el pago seco. Por el pago seco. La lucha y la maestría por encontrar la vuelta a los problemas. Impresionante. Así que bueno, seguimos con la recorrida. Ese lote que veíamos de maíz, vamos a arrancar por el maíz. El Sebastián, que era el que nos acompañaba, que es el dueño del maíz, Sebastián Abagnina, que es un colega acá de la zona. Hablábamos de por qué se comportaba ese maíz de esa manera, y Alambre por Medio tenía un maíz que estaba bastante mejor tras la seca que tenía, que los dos venían por la misma seca, pero uno transitaba mucho mejor que el otro. Si bien los dos muy complicados, pero uno ya, ese que veíamos, casi perdido. Entonces empezamos a ver qué era lo que venía. Los dos estaban trabajados de la misma manera, todo, pero empezamos a ver los antecesores. Y ese maíz venía con un cultivo de ryegrass. El ryegrass es una gramínea con alto consumo de agua. Es un cultivo de verdeo, que ellos lo usan para verdeo para invierno, pero bueno, deja la tierra extremadamente seca. Entonces creo que esa era la conclusión que llegamos con ese cultivo. Por otro lado, maíces que están con cultivos de cobertura y maíces que están de segunda. Lo que estamos viendo ahí ahora es un cultivo de maíz que viene sobre vicia. Recuerden que lo estuvimos viendo hace unos videos atrás con el tema de cobertura, que uno estaba hecho en labranza de disco, el otro venía de ya 3-4 años de vicia con moa o con trigo, pero y algunos maíz también, pero ya vienen en 3-4 años del uso de vicia como cultivo cobertura.
y inclusive cultivo de cobertura o cosecha, que estamos cosechando la vicia para semilla. Así que no cumpliría la función total del cultivo de cobertura, sino el consumo de humedad tal vez un poco más alto de la vicia cuando se va a cosecha, porque está más tiempo. Pero bueno, en este año seco son cuentas a sacar para poder ver bien. En este año seco lo que refiere es que como no llovió en noviembre, o sea que la acumulación de agua, si hubiésemos cortado los ciclos de los cultivos de cobertura allá por octubre o septiembre, no tuvimos grandes lluvias, así que esa es la comparación que yo hago hoy de un cultivo de cobertura que hacemos de cuenta que lo estamos haciendo verde sobre verde, porque estamos interrumpiendo un cultivo o por cosecha o por lo que sea y sembrando sin ningún tipo de acumulación de agua entre medio. Por eso la comparación no es la realidad. La realidad es que un año de lluvia uno puede interrumpir, acumular agua durante 40 días y después sembrar el cultivo. Viendo la vicia incorpora rápidamente el rastrojo de vicia, incorpora rápidamente la lluvia, que es lo que vemos en estos maíces. Estos maíces se sembraron, uno sobre vicia cosechada, así que se pasó la máquina y estábamos sembrando atrás, en los videos anteriores se ve. El que está en flor es un maíz que está hecho sobre una vicia que no anduvo, así que se perdió en el invierno por la helada y la seca, y ese era un lote que venía de pastura antiguamente y estaba disqueado, así que estaba la tierra desnuda sin cobertura, que lo sufrió al principio porque hasta que el maíz no hizo sombra se secó demasiado y el maíz le pegó fuerte esa alta temperatura de la tierra y la evaporación de la poca humedad que había. Se sembraron con 70-80 milímetros que habían llovido ahí por diciembre, pero bueno, hasta el 20 de enero que no llovió de vuelta se le complicó. Estaba ya a buena altura de 1 metro cuando llovieron 100 milímetros y ahí incorporó y ahí ya hacía sombra, entonces recuperó bastante, que es el que está en flor. Y después hay otro que está a la izquierda, cuando va viendo en la imagen a la izquierda, que es un maíz sobre maíz con una vicia natural que vino, que se dejó y se volvió a sembrar maíz. Ahí se notan 3 diferencias, pero lo que más noto es, si ustedes ven, el cultivo del medio, que es el que mejor estado está en planta, si bien tiene un poquito de variación de días de siembra, porque uno está en flor y el otro no. Uno mira la planta y ve diferencias en el estado en general, y eso es la franja donde tiene vicia, moa, trigo, vicia, tiene varios años ya de estos cultivos de servicio. ¿Qué ha logrado esto? Que ese cultivo de servicio como la vicia o la moa han hecho muy buen trabajo sobre la tierra. Primero la aplicación, el aporte de materia orgánica y de nitrógeno de la vicia, pero aparte el microperforado de raíces que hace que las lluvias entren y no corran, entren a la tierra y no se vayan por arriba. Cuando vamos al lote de más a la izquierda, por ahí es el que menos vicia tuvo, entonces la corrida de agua se nota que se ha ido y no llega por ahí a cubrir lo que es la parte, no alcanza a infiltrar el agua como el otro lote. Ahí vamos viendo lo que es sobre maíz, un cultivo de vicia que trabaja muy bien en cuanto a la incorporación de las lluvias posteriores al cultivo, y también las que caen cuando está, porque tenemos una lluvia grande en un cultivo verde de lluvia de 150 milímetros, en un lote que lo tenemos barbechado limpio, mucha agua va a entrar, pero si tenemos algo de compactación va a correr. En cambio, por más que la vicia esté consumiendo, vamos a incorporar esa agua y vamos a mantener el rastrojo firme en el lugar, pero eso es otro punto. Este maíz que vemos acá es un maíz de primera, está hecho en labranza convencional con disco y barbecho de labranza, de disco anticipado, así que viene barbechado desde el invierno, pero disco. Es un lugar que no se puede aplicar por la cercanía a la ciudad, entonces se hace con disco, y cuando empezaron las malezas se escardilló, así que en un año seco con tanto tocar la tierra realmente se perdió bastante y ya no siquiera granó, así que por eso se está cortando ahora para hacer rollos, así que pasa ya, eso es del tambo, estamos a
a 500 metros del maíz que vimos anterior de sobre Vicia. Pero bueno, esto pertenece al tambo que tengo de vecino y ellos ya decidieron arrollarlo porque ni siquiera vale la pena para picado. De ahí vamos a ver otro maíz que vemos ahora. Este maíz que estamos viendo ahora es un maíz sobre trigo. Se cosechó el trigo de 500 kilos, muy complicado por la helada y por la seca, y se sembró un maíz. El régimen de agua de ese maíz que se sembró sobre el trigo es el mismo que los que están sobre Vicia, pero miren el estado que está, es totalmente complicado porque la gramínea como antecesor del maíz, o como si estuviéramos viendo acá, lo que es antecesor de soja, las gramíneas son altas consumidoras de humedad. El trigo es uno de los que más consume, el regras como veíamos, y después por ahí vemos en algunos otros cultivos, no tengo grabado ahora acá, pero donde ha habido cebadas que se cosecharon un poco antes, entonces tenemos un poquito más de incorporación. Pero en todo el daño de la soja segunda se ve muy complicada la soja segunda, donde la gramínea de invierno como antecesor consumió demasiada humedad. ¿A dónde quiero ir con esto? Que en años con pronósticos de seca, tenemos que elegir bien el cultivo de cobertura que vayamos a implantar. Porque si vamos a una gramínea, tenemos que tener en cuenta que el consumo de humedad en la tierra es alto y nos va a dejar poco resto. Y si no vamos a tener lluvias importantes en los últimos 40 días del cultivo de cobertura y previo a la siembra del cultivo de renta que vayamos a hacer, vamos a tener problemas de este estilo, que por ahí vemos la soja venida menos por el tema de la falta de humedad. En ese caso, la vicia es bastante más noble en ese sentido y deja muy buen rastrojo, degrada rápidamente, pero aparte incorpora rápidamente la lluvia por lo que le estábamos hablando del infiltrado, y no es una alta consumidora de lluvia, sobre todo en la última etapa. Es mi experiencia de lo que estoy viendo a campo. Entonces, si vamos a arrancar y no tenemos mucha experiencia, yo iría, en el caso mío, yo arranqué con Vicia y creo que fue una buena elección. Yo arrancaría en una parte del campo, empezar a hacer vicias de cobertura y ver intercalarlas en qué momento vamos a ir cortando. Yo ya voy por la idea de trabajar verde sobre verde, porque creo que si en estos años secos tuvimos no mucha diferencia con lo que es cultivo de vicia, creo que en un año llovedor podemos ir bastante mejor, vamos a estar mejor parados ante el consumo de humedad. Así que por ahí creo que el consejo va por ahí. Hagan experiencia, si están apuntando a hacer este tipo de agricultura, vayan haciendo experiencia. En una parte no hagan todo el campo porque puede complicar y el manejo hay que conocer. Yo puedo darte un montón de información, pero creo que la radiografía es ver cómo se comporta en cada campo y en cada terreno y en cada lote de acuerdo a su historial. Porque no es fácil tener un pantallazo de un cultivo de cobertura si no sabemos bien cómo venimos anteriormente, para ver si realmente fue el cultivo el problema, fue el cultivo de cobertura el problema o el beneficio, si no tenemos bien claro el historial. En este lote de soja que estamos para hoy acá, tenemos lote de soja segunda, lote de soja de primera, y un lote, un rincón allá que era sobre una avena de cobertura. Una parte se cosechó, pero la otra parte no. Igualmente los dos se comportaron igual. La parte de la avena estrigosa que se sembró para cobertura está exactamente igual que la parte que se cosechó de avena estrigosa, que la cobertura se había rolado casi un mes antes. Así que ahí es donde voy, que un año que se comportó muy parecido, si lo hubiese dejado como cobertura lo hubiese cosechado. No hubo diferencia con las gramíneas. Y con la vicia lo mismo. Entonces vamos a ver, si ustedes ven la imagen ahora de altura, van a ver sobre la izquierda es donde estaba la avena de cobertura, la avena estrigosa de cobertura, y se sembró soja. El cuadro siguiente, que está el monte, van a ver aparte del monte ahí, ese cuadro es de soja de primera con barbecho químico limpio total de un rastrojo de maíz.
que el rastrojo de maíz no tenía, venía también maíz de primera, sin antecesor. Así que tenemos del año 22 un maíz de primera, sembrado en el 21, cosechado en el 22, maíz de primera, con barbecho químico, bien mantenido limpio, y una soja de primera en un maíz, un rastrojo de maíz también que se conservó todo el año con barbecho químico, así que tiene varias aplicaciones de herbicida para mantenerlo limpio. Esa es la segunda franja. Levemente, hasta de la tercera franja, hasta el molino, que creo que lo van a ver ustedes ahí, eso es un maíz que se sembró sobre un cultivo de arveja. En el año 21 había una arveja, un cultivo de arveja que se cosechó. En noviembre se sembró el maíz. Así que fue un maíz de segunda sobre arveja. Y hoy tenemos una soja de primera sobre ese maíz del año anterior. Así que vamos. Primer franja, cultivo cobertura de vicia. Segunda franja, se ve chiquita a la izquierda, presta atención, la imagen no es muy guau, pero se ve. La segunda franja es la soja de primera, neta, con maíz de primera, con todos los barbechos químicos convencionales que hacemos. Después la arveja maíz del año anterior y soja hoy, de este año. Recuerden que venimos de 3 años ya con faltante de agua. Y del molido hacia acá es un rastrojo de trigo, que venía de un trigo soja del año anterior, y ahora volvemos a repetir trigo soja. Este es el último año de trigo soja, después pasa maíz. La diferencia es notoria y una de las particularidades de este año es que se sembró todo el mismo día. O sea que sembramos toda la soja, son 90 hectáreas de campo, se sembró todo en 2 días que duró la siembra. Así que diferentes antecesores, diferentes sistemas de barbecho, pero diferentes antecesores, estamos hablando de 2 años o 3 para atrás. O sea que un campo que es exactamente uniforme, es muy uniforme, parecido en toda la superficie. Tenemos 4 tipos de soja diferentes sembradas al mismo día, misma variedad, mismo fertilizante, todo igual, pero el comportamiento es totalmente diferente. Eso que estamos viendo es cuando uno dice, mirá bien el antecesor que tenés, empezá a ver, revisar bien la historial del campo para ver cómo vas a seguir marchando con los cultivos siguientes. Acá no hubo vicia todavía, este es el último campo que tenemos con sistema todavía tradicional. Vamos a incorporar vicia en esta soja de segunda a partir de este año para lo que va a ser el maíz de primera que va a haber acá. Vicia como cobertura y tal vez algo de arveja, vamos a ver la rotación cómo lo hacemos. Pero ahí es donde empezamos a ver, recaudar datos para atrás y era el principio del comentario, cuando el maíz que veíamos en el campo de Sebastián, uno que tenía antecesor de regla y el otro no, la diferencia era notoria, no la tengo grabada, lástima, pero bueno, fue así. Así que poder ir analizando esto y poder ir viendo las diferencias bien claro, esto es un mapeo, este año de seca, si bien nos trajo infinidad de problemas, ni hablar el económico, pero infinidad de problemas en malezas, en plagas, tenemos demasiados problemas ya este año, pero esto es para ver, es un mapeo natural de cómo funciona cada lote y que según lo que vayamos haciendo anterior se comporta totalmente diferente el próximo año. No es que corrijo en el año que viene y ya se acomoda, este lote se fue dividiendo y ya cada lote tiene su impronta para siempre, no vamos a poder tal vez de vuelta a dejarlo uniforme, excepto que venga un año muy llovedor y tal vez tampoco se comporte igual, lo vamos a ir viendo sobre los próximos años, pero el historial de cada lote va dejando una marca y lo que vamos haciendo en el lote va dejando una marca. O sea que empezar a hacer este tipo de agronomía, de empezar a ver bien cómo manejamos los cultivos de servicio, cómo manejamos la materia orgánica, ver la cobertura, si conviene dejarla, si conviene cuando hacemos rollo también, estamos metiendo la cuchara en un lote. Todo tenemos diferentes formas, entonces hay que analizar la rentabilidad, porque esto no deja de ser un negocio y hay que hacerlo en función de que podamos seguir, pero ir viendo las diferentes formas de manejar los rastrojos, de manejar los cultivos, eso nos va a dar diferencias en la rentabilidad. Entonces tenemos que ir viendo todo. En los cultivos de maíz que vimos al principio, en las imágenes sobre los maíces
antecesor de Vicia. En esos cultivos la rentabilidad para nosotros en los últimos 2 años del maíz es buena, tal vez mejor que lo que estamos haciendo en sistema tradicional, porque hemos bajado mucho el uso de agroquímicos, de herbicidas y sobre todo de fertilizantes, porque ya recuperamos bastante materia orgánica. Nos falta todavía un montón, pero esa franja en un campo, que ahí vuelvo a lo mismo, un campo que es entero, se cultivaba entero, empecé a hacer franjas de diferencia para diferentes cultivos y ya cada franja se comporta diferente. Esa experiencia que tengo en esa franja del medio, de donde más cultivo de cobertura con Vicia de mezclado, es donde mejor me está funcionando y donde menos fertilizantes ya estoy echando. O sea que vamos a tratar de ir por toda la cadena de los campos que vamos teniendo, viendo cómo los podemos ir mejorando. Ustedes preguntarán por qué no hacemos todo de un viaje y acomodamos todo. Recuerden que nosotros acá manejamos toda la agricultura sobre el campo arrendado o a porcentaje, entonces también el dueño del campo es parte de la discusión cuando vamos a hacer un cultivo, y es cuestión de que también se vaya integrando al sistema y vaya viendo los resultados. Por eso recorrer los campos con los dueños de los campos, sobre todo donde estamos a porcentaje, que son socios nuestros en el cultivo, hace que podamos ir viendo y convenciéndonos de que podemos ir por acá, si bien tenemos por ahí años como este, que un cultivo de cobertura nos ha jugado en contra con respecto a un barbecho químico. Acá la mejor soja está donde está el sistema químico. Está claro que este año esto hay que ir mejorando. Lo vamos a mejorar en los próximos años cuando mejoremos la calidad de tierra y lleguemos a ese maíz que vimos al principio. Sí, pero tenemos una transición. Esa transición es importante que el dueño del campo participe, porque ahí va a empezar a ver cómo empezamos a ver la tierra diferente. La tierra es un recurso natural, tiene un dueño, pero va a estar infinidad de tiempo en el mundo, y los dueños van a ir cambiando, pero la tierra siempre va a ser la misma. O sea que hacer las cosas bien y mejorar la calidad de la tierra que estamos cultivando hoy es el futuro para los que van a seguir cultivando en el futuro, tengan buena calidad. O sea que vayamos viendo las dos partes. Si bien el negocio hay que verlo, porque es necesario verlo para poder seguir trabajando, también tenemos que ver qué estamos devolviendo y qué estamos dejando para la tierra, que es lo que nos da los frutos que sacamos. Y no es que estamos dejando de ganar, porque cuando uno empieza a ver cultivos que se manejan con cobertura y que volvemos a la materia orgánica y todo, empezamos a dejar de depender de la agronomía para hacer de la agronomía del comercio, para ver que nosotros podemos hacer prácticas agrícolas diferentes que nos vamos a dar el mismo resultado. Una de las cosas que yo vi en el principio de esto, yo arranqué con este sistema de empezar a cambiar en una discusión con mi hermana. Mi hermana me dijo: ustedes están haciendo lío con la tierra porque están envenenando demasiado. Y en la primera reacción es la que muchos tenemos cuando nos dicen eso: ah, sí, pero ¿cómo hacemos para alimentar o cómo hacemos para producir la cantidad de grano que hay que producir? Y esa fue mi primera reacción. Digo, no se puede hacer de otra manera. Y me fui para mi casa. Después de un tiempo, digo, no se puede hacer de otra manera. Si antes lo hacíamos de otra manera. Y ahí empecé a investigar, y ahí empecé con el tema de las vicias, que me pareció era la forma más fácil de arrancar. Una de las cosas que la agroecología o los sistemas regenerativos, según el nombre que le quieran poner, sustentabilidad, lo que quieran, es que se dice: sí, pero los rindes son más bajos, entonces nosotros rezamos en el mundo tanta cantidad de granos, y si pasamos todo ese sistema vamos a perder rinde. Hoy puedo decir que los rindes pueden ser bastante iguales o similares, y en algunos casos hasta superiores. En estos años sí se ven muchas diferencias. Pero hay una clave: la rentabilidad. Así vemos un poquito la rentabilidad para el que lo hace. Está casi ya, nosotros hemos logrado estar a la misma altura de rentabilidad, o en algunos lotes mejor rentabilidad que en el sistema tradicional. Esto debido porque bajamos los costos, o sea que estamos trabajando más nosotros, pero comprando menos insumos. Y ahí hay una diferencia. Y en un año como este, que la cuenta de insumos nuestra es bastante más baja que de un sistema convencional, cuando vamos a un sistema
de este tipo, pesa, porque un año que las cuentas van a ser difíciles de pagar. Así que hay que ir cambiando, dejando estructuras de lado y empezar a abrir un poco la cabeza para ir viendo cómo podemos ir cambiando sin dañarnos, pero sí apuntando a que el suelo mejore. Tenemos un montón por delante para aprender, hay un montón de cosas. Esta es mi humilde experiencia y la comparto porque esta charla sería espectacular si la estuviéramos haciendo por Zoom, porque me gustaría el intercambio. Pero bueno, la estamos por acá, tal vez algún día la hagamos. Pero es una forma linda de compartir para poder intercambiar experiencias, porque hay un montón de gente que está haciendo ya esto y podemos ver una forma y otro te dice, no, mira, yo hice esto y me anduvo. Creo que ese compartir experiencias, no estamos acostumbrados, los agricultores argentinos somos bastante cerrados en esto, pero yo creo que amerita el compartir y el de trabajar un poco más en conjunto y ver cómo podemos salir adelante en un año complicado como este, pero creo que vamos a tener diferencias, porque por ahí vamos a tener exceso de agua en algún otro año y también vamos a tener que saberlo manejar. Así que bueno, esa es la charla de esto. Se hizo medio larga, entiendo, hay muchos que se van a aburrir, pero lo quería contar, lo quería mostrar y ver cómo se puede, compartiendo este tipo de experiencias, ver si mucha gente se entusiasma y empieza a ver cambios que cuando uno engancha el cambio, dice, capaz que me gusta. Y empezás y te entras a entusiasmar. Deja de ser algo fácil de hacer. Acá, cada franja tenés que venir, esta va por una cosa, esta va por la otra, y la que sigue, y la que sigue. Empieza a trabajar la cabeza mucho más. Pero esto vale la pena la experiencia. Lo tengo yo a Francisco, que es el que me recorre todo, mi hijo es el que está recorriendo todos los cultivos para ver plagas y maleza, y es el que está viendo todo. Él está estudiando ingeniería agrónoma, pero más que nada le digo, hacete la experiencia de andar recorriendo, pero lo que más quería que vieras es estos tipos de cambios. Entonces, hacete tu propia experiencia acá, andá mirándolo, cómo podemos ir corrigiendo y viendo. El futuro está ahí, así que hay que llevarlos al campo y que lo vayan recorriendo, porque los cambios van a venir. Me voy a preparar la segadora, que hay una moa ahí que está bastante complicada y la vamos a llevar a rollo, así que vamos a ver si cortamos algo. Bueno, vamos a preparar la segadora rusa que tengo acá. Esta es la vieja marca Sansón, vino acá a Argentina, no sé bien cuál será la marca. La trajo después Barbuy, pero esta es anterior. Así que le vamos a pegar una engrasada a las cadenas, inflar las gomas que estén en orden y revisar todo más o menos, y vamos a cortar la moa esta que está acá, que es la acá del campito acá del galpón, que tiene algo de mijo mezclado abajo, así que ya para semillas no nos va a servir. Y aparte el estado se está secando, ya está la planta deshidratada y no tenemos mira de lluvia por delante, así que antes que se seque la vamos a pasar a forraje. Y vamos viendo los lotes siguientes, y los que no aguantan la seca se pasarán a rollo y dejaremos los mejores para poder cosechar. Y bueno, así que vamos a acomodar un poco esto. Tengo que hacer un poco las cadenas, moverla de acá. Está media abandonada, pero funciona. Y las cuchillas también. Están medias redondas, pero de este lado está buena, así que veremos si se aguanta un corte y después se darán vuelta. Y bueno, preparar la rallada ya la tengo lista, así que vamos a ir acomodando así. Pero bueno, eso es material para el video de la semana que viene. Así que vamos dejándolo por acá. Gracias por estar ahí, nos estamos viendo. Chao, chao. Hola Diego, ¿cómo andás? Bueno, acá estamos con el mijo, un mijo tardío, y bueno, a jugársela como nos jugamos siempre. Y bueno, te quiero agradecer como siempre lo que haces, compartir lo que hacemos en el campo. Y bueno, ahora a rogar que llueva lo antes posible, ya quedan pocas probabilidades, pero bueno, ojalá que pueda cambiar la situación pronto y que próximamente podamos encarar a
una siembra de fina y que acompañe el clima para poder llegar bien a fin de año. Así que bueno, desde ya muchas gracias, Diego, y saludos desde Ramallo. Hola Diego, mira acá desde Córdoba, Pampa de Pocho. El sábado a la noche tuvimos una helada, casi 2 grados bajo cero. Afectó a todos los lotes, no quedó nada, pérdida total. Mira lo que es. Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá desde la provincia de San Luis al sur de Villa Mercedes. Bueno, no somos productores, pero somos fanáticos del trabajo que hacen ustedes, toda la gente de campo, así que andamos recorriendo, dando una vueltita por acá. Así que bueno, la seca por lo visto pegado en todo el país, así que bueno, felicitaciones por el trabajo que hacen y mi admiración y mi respeto a toda la gente de campo. Nosotros no nos dedicamos a esto, yo soy un apasionado nada más del trabajo rural. Soy un simple empleado que trabaja en una fábrica, pero amo lo que es venir al campo, dar vueltas, porque me encanta el campo. Así que bueno, Diego, un saludo y un abrazo a toda la gente de campo, mi respeto, y ojalá toda esta situación del tema de la lluvia se componga para toda la gente del campo. Así que bueno, les mando un saludo a todos. Chau, chau. Buenas Diego, acá estamos trabajando con el mini campo, el terreno, cortando el pasto, atendiendo las plantas, los frutales. Y bueno, esta es una parte de las que yo hago. Y allá atrás al fondo se ve los campos donde suelo caminar y suelo filmar. Por suerte están verdes, le ha llovido bastante. Y bueno, se están recuperando lo que es maíz y la cosecha gruesa. Un abrazo grande.